Los originarios de Córdoba. Buenos días, mi nombre es Evelina, estamos con Mario Casola. Nosotros nos hemos conocido en este encuentro que hizo la Facultad de Ciencias Sociales sobre las desigualdades. ¿Cómo estás, Gladys? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, acá muy ¿Todo bien? contenta de tenerte acá en este audio, para que nos expliques un poquitito sobre la OTEPOC, qué trabaja, quiénes se están integrando. Bueno, les cuento. Es una organización territorial de los pueblos originarios o indígenas de Córdoba. Y decimos los pueblos porque en el momento en que se formó la Sí. organización, eh, no estaban la cantidad de comunidades que hay hoy en día, ni de pueblos que hay hoy en día, ¿sí? Estábamos comunidades del pueblo Comechingón de Córdoba y comunidades del pueblo Ranquel de Córdoba, Bien, que hay una comunidad. Entonces, esa comunidad Ranquel forma parte de esta organización. Y además hay comunidades del pueblo Comechingón, no todas, pero hay comunidades del pueblo Comechingón. bien. Y esta organización se formó allá por 2012, más o menos. Nos formamos, ¿no? Y bueno, y desde entonces está funcionando con, con proyectos que tienen que ver, hemos trabajado mucho en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Y realizamos 2 foros internacionales con el motivo de con el motivo de la visibilización de la primera fundación, mejor dicho, la primera declaración de independencia del país, que fue en 1815 y no 1816, ¿no? Por el entonces Artigas, Sí. el gran Artigas, que fue, digamos, el que formó la Liga de las Provincias y en la cual Córdoba formaba parte. Entonces nosotros nos sumamos porque, bueno, para nosotros Artigas ha sido muy importante para los indígenas, debido a que él planificó un país con los indígenas, los afros y los criollos adentro, ¿no? Y eso fue para nosotros muy importante como pueblos indígenas. Bien. Y después, bueno, Sí. hemos hecho últimamente, y vamos a repetir aparentemente este año, un curso sobre derecho indígena. Que es muy importante, ¿no? Para poder conocer sobre nuestros derechos, que todos los hermanos conozcan sobre nuestros derechos. Hemos tenido una charla muy interesante, ¿no? Sobre cuál sería primero como para ir arrancando sobre este tema, de que cómo si se lo llama, si pueblos originarios, indígenas, y me encantó este ejemplo que nos has dado, si no lo querés repetir acá en la radio para que escuchen, bueno, la gente que está escuchando acá en la radio, ¿no? Redundantemente. Bueno, a ver, esto que yo voy a decir Sí. es mi visión personal con respecto a cómo nos denominamos. Todos los nombres que por ahí aparecen, en realidad, fueron puestos por los conquistadores, no por nosotros los indígenas, ¿sí? Porque los indígenas se reconocían por el nombre al pueblo al que pertenecían. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, se dice que nosotros somos pueblo comechingón, cuando en realidad sabemos que ese nombre lo pusieron los españoles. Sí. Aparentemente, y de acuerdo a algunas crónicas, se consideraban del pueblo Camial. Uh-huh. Algunos dicen que es Cami Chingón. Yo tengo entendido que Cami Chingón era un grito de guerra, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el hecho de defender, algo así como no entren a nuestro territorio. Era un grito de defensa para cuando querían ser invadidos, porque eran muy territorialistas los comechingones. Entonces, como vemos, está desvirtuado a través del tiempo nuestros orígenes, ¿no? Y entre entre los datos de estos orígenes está el nombre del pueblo. Con respecto a lo que la conquista dijo con respecto a todos los pueblos indígenas, y bueno,
Se los llamó primero indios porque dicen que pensaban que estaban en las Indias. Se los llama indígenas, aborígenes, originarios, naturales. Todos esos nombres tienen raíz latina, o sea que ya nos está diciendo que no pertenecen a nuestros pueblos, ¿no? Porque si no tendrían raíces de las lenguas maternas. Tal cual. Lo cierto es que cuando en la ONU se reúnen, en la década del 80, y se reúnen los pueblos indígenas del mundo, porque esto hay que también decirlo, América es uno de los continentes que tiene un número elevado de pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas están en los 5 continentes, ¿sí? Europa también tiene pueblos indígenas. Y eso es algo que a lo mejor la gente por ahí no lo sabe, pero todos los continentes tienen sus propios indígenas. Entonces, cuando los pueblos indígenas se reunieron en la ONU, y el fin fue crear lo que se conoce como el Convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que forma parte, ¿no? Sí. Se autorreconocieron como pueblos indígenas. Entonces, en lo personal, cuando yo era representante del pueblo Comechinguán, siempre me referí a los pueblos como pueblos indígenas. Porque, bueno, la legislación hace referencia a pueblos indígenas. Entonces eso es muy importante, no quedar fuera, ¿no?, de la legislación. Sí. Por las dudas, yo siempre utilicé el nombre de indígena como se autorreconocieron aquellos dirigentes que trabajaron en el marco del Convenio 169 de la OIT. Bien. Bien, una de las cosas que estaban pidiendo es, bueno, obviamente la reforma constitucional, la ley de propiedad comunitaria, la ley 26.160. ¿Puedes contarnos bien a qué apunta el pueblo? ¿Qué es lo que el reclamo más grande, ¿no? El más significativo? Ay, los reclamos son tantos. Sí, sí, tal cual. Pero a ver, uno de los problemas que hoy más daño causan los pueblos indígenas es el tema de la propiedad comunitaria. Acá en Córdoba en particular es grave. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XIX, por decreto, se eliminaron las comunidades. Y no solamente eso, sino que se expropiaron todos sus territorios. Por lo tanto, las comunidades quedaron sin tierras. ¿Sí? Entonces, eso es un estigma que se viene arrastrando desde entonces. Hoy hay una comunidad que tiene un riesgo cierto de perder su posesión comunitaria. Entonces, ¿esto a qué nos lleva también? A que hay un reclamo que se hace al Estado para que se tiene que crear en realidad la ley de propiedad comunitaria. No solo porque se le ocurre a los pueblos indígenas, sino porque eso está en la Constitución, en la reforma que se hizo en el 94, el reconocimiento de sus tierras. Está en el Código Civil, en el artículo 18, me parece que es el inciso 4, si mal no recuerdo, en donde ratifica este artículo 75, inciso 17 de la Constitución, y en donde dice que se tienen que devolver las tierras a los pueblos indígenas. Y para eso hace falta, primero que se aplique la ley, obviamente, ¿no?, que no se está aplicando, pero además lo que hace falta es una ley de propiedad comunitaria. Y esa ley de propiedad comunitaria, y es comunitaria justamente porque los pueblos indígenas no consideran o no se consideran propietarios de sus tierras, sino que forman parte de la tierra. Entonces, la posesión, la posesión sería que ellos le piden, y que inclusive consta en el Convenio 169, es una posesión de ley de propiedad comunitaria, o sea, que es la comunidad la que es la propietaria de esas tierras que van a formar parte del territorio de la comunidad, y no las personas, ¿no? Entonces, ¿esto qué garantiza? Que pasa el tiempo y la comunidad sigue siendo dueña de esas tierras.
Bien, Generación tras generación, quien es dueña es la comunidad y no las personas. Por lo tanto, las personas pueden usufructuar de esas tierras libremente y siempre van a ser de la comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que se está pidiendo, o sea, que de una vez por todas se crea, el Congreso debata una ley de propiedad comunitaria. Y en el mientras tanto, lo que se está pidiendo hoy por hoy es la prórroga de la ley 26.160, que es una ley que permite el relevamiento técnico y catastral, jurídico y catastral de las tierras que las comunidades ocupan. ¿Qué es lo que garantiza esta ley? Que la tierra de las comunidades no sean, que las comunidades no sean expulsadas de sus tierras, ¿no? Es lo que está ocurriendo, sí, especialmente en Córdoba en este momento. Entonces, nosotros estamos pidiendo de que esa ley se realice la prórroga, pues ya tiene media sanción en senadores y falta que diputados debatan. ¿hay alguna fecha? En diputados no se dio el quórum y no se debatió. Entonces, el año pasado se vencía, ¿no? Caía esta prórroga y no se daba el quórum. Entonces, por sí misma iba a caer. Entonces, el presidente la rescata a través de un decreto. Pero aún así, nosotros todavía estamos, o sea, que la mantiene vigente, ¿no? Hasta 2025. Pero nosotros todavía estamos en esa lucha, ¿no? De que se debata en el Congreso y que se haga la prórroga, porque los relevamientos territoriales no han terminado. Falta todavía casi la mitad de las comunidades de relevar. Entonces, si no se relevan, no hay ningún tipo de protección para esas tierras, ¿no? Y por ahí, cuando uno menos se descuida, aparecen supuestos terratenientes como dueños con títulos que no se sabe de dónde aparecieron, con la idea de quedarse con estos territorios, ¿no? Que son tan importantes para las comunidades. Tal cual, tal cual. Y es importante entonces, ¿no? Esta reforma de la Constitución, y es importante también lo que están luchando ustedes, ¿no? De tener a alguien desde adentro, que esté dentro del Congreso, lo que vos explicabas la vez pasada. Sí, nosotros consideramos que tiene que haber una reforma constitucional. Pero esa reforma constitucional lo que tiene que contemplar, lo que realmente tenemos como país, ¿no? Que es un Estado plurinacional. Porque hay algo que por ahí no se entiende a lo mejor, y es cuál es la diferencia entre nación y Estado. Entonces, cuando los indígenas piden, ¿no?, un Estado plurinacional, lo primero que dicen es que quieren dividir el país. Y eso está lejos de querer dividir. ¿Por qué? Porque nosotros lo que cuando hablamos de Estado plurinacional, estamos hablando que todos pertenecemos al Estado argentino, pero que dentro del Estado argentino hay muchas naciones diferentes. ¿Y por qué? Porque la diferencia entre nación y Estado es que el Estado es el conjunto de personas que comparten una historia, proyectos, ¿no? Y culturas. Pero un Estado está políticamente organizado. En cambio, la nación, que es más o menos parecido, no está políticamente organizado, sino que es este conjunto de personas que comparten una cultura en común, y los pueblos indígenas comparten su cultura, lo hacen, de hecho lo hacen, pero no es un Estado, pero cada pueblo no es un Estado, es eso, es un pueblo-nación, que tiene su propia cultura. Los individuos que la componen comparten su cultura, sus proyectos. Hay pueblos inclusive que tienen hasta su propia lengua materna en vigencia. Aparte de hablar el castellano, hablan sus lenguas maternas. Entonces, si nosotros no entendemos la diferencia entre nación y Estado, podemos llegar a caer en este error, ¿no?, de creer que quien pide un Estado plurinacional está tratando de dividir al país en sí mismo.
Hay otros estados, como el de Bolivia, en Ecuador, que son plurinacionales y no pasó nada. Siguen siendo Bolivia, siguen siendo Ecuador. Argentina seguiría siendo Argentina. ¿Por qué? Porque el Estado argentino nos cobija a todos. Tal cual. Pero no significa que seamos todo el mismo grupo, étnico, cultural, con los mismos proyectos, con las mismas afinidades, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que esto sea un Estado plurinacional. Tal cual. Porque si no, no va a existir realmente, no va a existir lo que nosotros buscamos, que es la inclusión, ¿no? Nosotros queremos ser incluidos dentro del Estado, pero incluidos de verdad, en serio, incluidos en serio, ¿no? No recibir las migajas por ahí, como ocurre con esto que yo te estoy explicando, de la prórroga de la ley 26.160, que tenemos que estar mendigando todos los años, cada 4 años, hay que estar mendigando a que los diputados y los senadores se les ocurra darle la prórroga, ¿no?, a la ley. Y este año, por ejemplo, no quieren darla. ¿Por qué? Porque quieren que la ley caiga, porque hay intereses creados muy fuertes con respecto a los territorios indígenas. Porque eso también hay que decirlo. Tal cual, tal cual. ¿No? Hay dentro de los territorios muchísimos recursos que, bueno, que los quieren grupos de poder, no solo nacionales, sino también internacionales. Sí, tal cual. Y Nosotros, esto que comentabas vos de la vez pasada de que también cuando matan, no matan a cualquiera, matan a personas que tienen un poder, que, bueno, es importante, ¿no? Todo esto que está pasando con estos pueblos, es importante también que haya igualdad en el idioma, en el territorio. Mira, todos los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos, por empezar, Sí, ¿no? tal cual. Y están en plena vigencia los derechos humanos. Y los derechos humanos de los indígenas es exactamente igual. Sí. O sea, nosotros tenemos una serie de derechos que se tienen que cumplir. Además, no hay que olvidarse que, aunque algunos crean que el tema de los derechos humanos es un negocio, algo que me parece aberrante decir algo así, el Estado argentino tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Sí. Tiene una deuda histórica. Tal cual. Entonces, el Estado tiene que reparar a los pueblos indígenas. Y la reparación que nosotros pretendemos no es dinero. Y eso quedó muy claro en el juicio de Napalpí. Sí. Reconocimiento, a pesar ¿no? de que salió favorable a los pueblos indígenas, los indígenas en ningún momento pidieron dinero, por ejemplo. Lo que pidieron fue una reparación histórica. Y la reparación que ellos pidieron, ¿cuál fue? Que la historia de Napalpí se conozca, que la historia de Napalpí, la masacre de Napalpí, que está considerado un genocidio, uno de los tantos genocidios, que además de ser considerado genocidio, se comprobó que hubieron crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, los pueblos indígenas lo que pidieron fue que se agregue a las currículas de las escuelas y en las universidades esta masacre, que se la estudie, que se le diga a los chicos lo que pasó en Napalpí. Y por supuesto que tenemos muchas otras historias todavía que resolver, ¿no? No solo en Napalpí. Pero ¿qué te quiero decir? Que los pueblos indígenas en ningún momento pidieron dinero ni nada por el estilo. Lo que pidieron fue que se conozca, que el pueblo argentino sepa lo que pasó en Napalpí, que todo lo que se dijo del Malón y todo eso eran mentiras. Que en realidad lo que ocurrió fue un genocidio, uno de los tantos genocidios por los cuales los pueblos indígenas han pasado. Entonces, viste, es empezar a escribir la historia de nuevo y como corresponde, ¿no? Tal cual. Tal cual. Escribir la historia como es, no como dicen que es. Con nosotros adentros. Ahí compartíamos, bueno, estaba hablando mi compañera y usted también, sobre esta prórroga de la ley 26.160.
Una de las preguntas que se me vienen a la mente es ¿qué accionar tienen pensados? ¿Tienen algún tipo de movilización en mente? ¿Qué van a hacer para pedir que justamente Se reconozca. que Sí. reconozcan este trabajo y esto que está usted planteando? ¿Tienen pensado algo ya? Nosotros venimos desde el año pasado trabajando sobre esto. Ujú. Mira, el año pasado se hizo el acampe frente al Congreso, en el cual, bueno, por ejemplo, en mi caso, que soy empleada del Estado, docente, Ujú. no puedo participar activamente, pero en el tiempo en el que fui, sí participé de muchas reuniones, tuvimos acuerdos, llegamos a acuerdos de estrategias a poner en marcha y demás, pero mientras tanto los compañeros estuvieron como 3 meses acampando frente al Congreso, Tal cual. pidiendo, ¿no? Por este tema de la prórroga. Por supuesto que generalmente no éramos recibidos, se hacía pasar a uno solo y después lo hacían dar vuelta dentro del Congreso y nadie los recibía, en fin, pero nosotros seguíamos ahí, ¿no? Seguimos hasta que, bueno, terminó el Congreso de sesionar y volvimos a casa. Después seguimos, por ejemplo, acá en Córdoba, en la provincia de Córdoba, se hizo un encuentro para lo cual la universidad participó, para que los diputados de Córdoba, especialmente los del oficialismo, escucharan cuáles eran nuestras necesidades y el porqué de la importancia, ¿no?, de esta prórroga, porque no nos olvidemos que mientras nosotros hacíamos el acampe en Buenos Aires, nos mataron a un joven dirigente, Tal cual. ¿no?, la gendarmería en el sur, con esta criminalización que se hace y en el cual, digamos, están involucrados todos los pueblos indígenas, pero digamos que los mapuches son los que en ese momento tienen la prensa, ¿no? Entonces se los presenta como terroristas, Tal cual. ¿no? Una locura, son terroristas, de acuerdo a algunos grupos. Entonces la idea era de que participaran los diputados oficialistas de Córdoba, que no me acuerdo ahora cómo es que se llama el partido, no sé si es Hacemos por Córdoba, algo así, que antes era Unión por Córdoba, me parece. Sí. Sí. Y bueno, se los invitó para que participaran, la universidad puso toda la estructura, ¿no?, edilicia y demás, vino el INAI, participaron distintas universidades, participó la Universidad de Córdoba, participaron docentes, y no se presentaron. Ujú. Se hizo todo esta preparación y no se presentaron. Bueno, después se ha organizado ahora para hacer la Mesa Nacional de Derechos Humanos, organizó en Buenos Aires este mismo encuentro que se hizo acá, creo que fue en marzo en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Bueno, ahora la Mesa Nacional por los Derechos Humanos lo organiza en Buenos Aires para nuevamente sentarse con los diputados, explicar la importancia de esta ley, que es la que vendría a pacificar, ¿no?, los territorios. Tal cual. Bueno, no se pudo hacer porque a ver qué hubo, ¿sabes? Creo que hubo tuvieron que sesionar, había una, ¿cómo es que le llaman ellos? Una sesión Extraordinaria. sí, tuvieron que sesionar algo que no estaba pensado y surgió este inconveniente y bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora, extraordinaria, una sesión extraordinaria. Bueno, y se ha postergado. Pero nosotros seguimos pidiendo por esta ley, porque sabemos que es lo que puede llegar a pacificar los territorios. Nosotros no queremos más muertos. Porque los muertos siempre son nuestros. Sí. No mueren, o sea, por ahí vos escuchás que, bueno, los indígenas son los terroristas, los usurpadores. Creo que Milei el que dijo que
quería sacar una ley para derogar directamente la 26.160 Ay, porque terrible. decía que los indígenas son usurpadores, Sí. ¿no? Pero resulta que con todo eso que dicen, terminan siendo siempre los muertos los nuestros, porque los nuestros no están armados, nunca están armados. Y como decíamos, ¿no? No es Esas cualquier estatales persona. son las que van y participan y terminan matando siempre a alguien, ¿no? Generalmente son nuestros jóvenes. Entonces nosotros ya de eso no queremos más. Sí, Me parece que ya está, sí. ¿no? Entonces hemos ido siempre hemos participado de manera pacífica, y lo seguimos haciendo. Nosotros hemos sido siempre pacíficos, trabajadores, y por ahí cuando, si alguien se tiene que defender, se defiende, es su derecho, pero nosotros no queremos más muertos, queremos que se pacifiquen los territorios, porque te vuelvo a repetir, los nuestros son los que siempre caen, ¿no? Y no cualquiera, ¿no? Siempre futuros dirigentes, futuros personas que Claro, pueden ser generalmente importadas. jóvenes. Claro. Cuando mataron a Nahuel y Maldonado desapareció, y era también, pero fíjate vos que era en la época de una de las prórrogas. Siempre que hay prórroga, hay que pedir la prórroga, pasa algo, ¿no? Nosotros siempre decimos, bueno, esta vez ¿qué va a pasar? Sí. Cuando se pedía por la prórroga anterior, y fue en el 2017, desapareció Maldonado y murió Nahuel, ¿no? Sí, tal cual. O sea, no es que sea una persecución nuestra, sino que esas cosas pasan y ya no queremos que pasen. Porque además, si la Constitución argentina desde 1994 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y dice que hay que reconocer los territorios que ocupan y otorgar otras tierras aptas y suficientes, al margen de que hay que inscribir la personería de sus comunidades, el respeto por su identidad, por su cultura, por su lengua, tienen que tener una educación intercultural bilingüe, o sea, es muy claro el artículo 75, inciso 17, y lo dice la Constitución argentina, que además está respaldada por convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT, al cual Argentina adhirió y lo hizo ley en 1992. Bien. La 24.071, y que ratificó en el año 2000 y está en plena vigencia desde el año 2001. O sea, no es que estamos pidiendo una locura, estamos pidiendo simplemente que las leyes para los pueblos indígenas se cumplan. Porque para nosotros, por eso cuando en este encuentro que hubo en Embalse sobre desigualdades, yo decía, el problema más serio que tenemos nosotros, los pueblos indígenas, con respecto a las desigualdades, es ante la ley. Tal cual. Nosotros la desigualdad ante la ley es terrible, porque no se cumplen nuestros derechos, nuestras leyes. Tal cual. Y no solamente que no se cumplen nuestras leyes, sino que los jueces además deliberadamente no las quieren cumplir, no las quieren reconocer, como si no fueran parte del derecho argentino. Entonces, viste, uno dice, pero a ver, ¿qué está pasando acá, no? Por eso queremos un Estado plurinacional. Tal cual. Porque nosotros queremos tener una participación, porque eso obligaría a que nosotros tengamos una participación directa en las decisiones que nos atañen. Un oyente nos pone, tal cual, un oyente nos pone que en el 46 hubo otra masacre en Rincón Bomba, en Formosa. Dice, me gustaría saber qué sabe sobre esa causa y si lo de Napalpí dio un empuje a esa causa. A nosotros, te aclaro que desde la campaña al desierto en adelante hay que releer todas las masacres. Sí. Todas, ¿no? Porque no nos olvidemos que existió la campaña al desierto, de la cual se miente mucho. Es una campaña donde, por ejemplo, se hicieron los primeros campos de concentración. Que la gente no lo sabe. Como no sabía nada tampoco de Napalpí, tampoco la gente sabe lo que realmente ocurrió ahí, ¿no? Por ejemplo, los primeros campos de concentración fueron construidos para los pueblos indígenas en la campaña del desierto. Sí. Los primeros robos de bebés
ocurrieron con nuestros niñitos, ¿sí? Los bebés indígenas. Sí. La isla Martín García fue construida por los caciques que tomaron preso y fueron los primeros presos que fueron a parar a la isla Martín García. Y después, por supuesto, iban los presidentes depuestos, ¿no? En los golpes de Estado. Pero los primeros fueron nuestros caciques. Sí. Entonces, es muy importante que el pueblo argentino conozca la historia, porque tarde o temprano lo que le pasa a los pueblos indígenas, después le pasa al pueblo argentino. Es así. Sí. Inclusive en la campaña del desierto después hubo reparto de indios, porque fueron sometidos a la esclavitud. Eso también ocurrió, el reparto de indios. Vergonzoso. Sí. Muy vergonzoso. Muy vergonzoso. ¿No? Entonces, esas cosas me parece que el pueblo argentino las tiene que conocer. Es importante. Y cuando se desnudan estos juicios, es verdad que uno empieza a descubrir una historia argentina que no es la que conocemos, ¿no? Como dice la canción, si la historia argentina la ganan, escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Sí. Verdadera historia, quien quiera oír que oiga, y es así. Sí. Esto es muy importante para nosotros, que las historias se conozcan. Bien. Las verdaderas historias. Muchas gracias, Gladys, por esta comunicación. La verdad que has tocado todos los temas, nos has dejado iluminados, porque la verdad lo explicaste tan bien a esta problemática. Espero que toda la audiencia también se haya enriquecido con estas palabras como lo hicimos nosotros. La verdad que acompañamos nosotros esta lucha porque como siempre